Posibilidad de hacer esta conferencia, este comunicado. El día de hoy se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se turnará a las comisiones, salvo que la Junta de Coordinación Política nos dio oportunidad de presentarla en la tribuna, una proposición con punto de acuerdo, respaldada en total por 259 diputados de diferentes bancadas, Morena, PT y Partido Verde, presentando un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para crear una comisión especial que sirva para recibir información que resulte pertinente para presentar, que proponga la creación de una comisión especial que sirva para recibir información que resulte pertinente para presentar las denuncias e iniciar los procesos judiciales contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y los funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia durante su gobierno por su probable participación en hechos de corrupción y conductas constitutivas de delito. La necesidad de este tipo de comisión se hace evidente después de que el pasado 21 de febrero se declarara culpable a Genaro García Luna de delincuencia organizada y delitos de narcotráfico en una corte federal en Nueva York. Durante dicho proceso se presentaron 26 testigos que acusaban directamente a García Luna de haber recibido millones de dólares en sobornos para brindarles protección, facilitar sus operaciones y proporcionar información debida a los cárteles rivales de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Sin embargo, la declaración que causa mayor preocupación es la del exfiscal de Nayarit, Edgar Vieitia, quien señaló directamente al expresidente Felipe Calderón de dar instrucciones para apoyar al cártel de Sinaloa y proteger al Chapo Guzmán. Esta no es la primera vez que el expresidente Calderón es acusado de tener vínculos con el narcotráfico. En 2012, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal señaló que Felipe Calderón deseaba tener un acuerdo con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual se llevaron reuniones donde el general Mario Arturo Acosta Chaparro buscó negociar con los cárteles de los Zetas, del Golfo de Juárez y Sinaloa por órdenes de Felipe Calderón. Valdés Villarreal apuntó desde entonces que el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón recibía dinero del narcotraficante y de otros grupos de la delincuencia organizada. Sergio Villarreal, alias El Grande, señaló que García Luna comenzó a trabajar con los cárteles del narcotráfico desde 2001, siendo titular de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. 16 años después vemos los resultados de haber empoderado a los grupos de la delincuencia organizada durante el sexenio de Calderón. La presencia y control del cártel de Sinaloa creció por lo menos a 15 estados y de acuerdo con las declaraciones rendidas en el juicio contra García Luna, esta extensión no habría sido posible sin la colaboración e información que proporcionaban las instituciones de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón. Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna y exmando de la Policía Federal, Facundo Rosas, excomisario de la Policía Federal, Ramón Pequeño García, exfuncionario de la AFI de la Policía Federal durante el sexenio de Calderón, y posteriormente en el sexenio de Peña Nieto, son algunos de los nombres que destacan por haber sido señalados antes y durante el juicio contra Genaro García Luna por encubrir y colaborar con cárteles de la droga. Aun cuando el PAN ha pretendido deslindarse de García Luna argumentando falsamente que el exfuncionario no tenía nada que ver con su partido, basta recordar cómo lo defendían en las comparecencias realizadas en esta Cámara de Diputados, así como la supuesta estrategia del crimen, de combate al crimen organizado, que ahora se sabe nunca existió. Si García Luna era militante o no del PAN es un dato irrelevante. Lo relevante es que estuvo en el más alto nivel de responsabilidad y toma de decisiones sobre la seguridad pública en nuestro país. Ahora Calderón también pretende deslindarse, señalando simplemente que él nunca supo de dichas acusaciones, aunque múltiples testimonios e investigaciones periodísticas señalan lo contrario. Si, como él dice, nada pasa sin que el presidente lo sepa, debe aceptar esa máxima que también aplica para él mismo. Las evidencias aportadas en el juicio contra García Luna demuestran que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se abrió la puerta a los cárteles del narcotráfico para operar desde las instituciones que debían proteger y brindar seguridad a las y los mexicanos, mientras en el discurso de Felipe Calderón se decía combatir frontalmente a la delincuencia organizada. En los hechos, su gobierno facilitó la expansión y control de territorios completos por parte de dichos grupos. Calderón debe ser investigado por los actos de corrupción y por todos esos delitos que se cometieron de la complicidad que hubo con el crimen organizado. El presidente debe comparecer ante esta soberanía a rendir cuentas sobre la responsabilidad política que recae sobre él por haber nombrado y sostenido durante todo su mandato a un funcionario
ahora sentenciado por colundirse con el crimen organizado y en perjuicio de nuestra nación. El terror y la violación generalizada y sistemática de derechos humanos que el gobierno de Felipe Calderón dejó como legado no pueden permanecer impunes. Esta comisión especial que hoy proponemos debe servir para recabar la información necesaria y dar seguimiento a las investigaciones que se deriven sobre probables hechos de corrupción y participación en actos constitutivos de delito por parte del expresidente Felipe Calderón y por los funcionarios encargados de la seguridad pública en su gobierno, sin que ello suponga una invasión de facultades y competencias que corresponden a la Fiscalía General de la República. Aunque el gobierno de México ya ha iniciado procesos con el fin de recuperar los bienes adquiridos con recursos extraídos ilícitamente del erario mexicano, el Congreso de la Unión debe promover este ejercicio de rendición de cuentas para que, en su caso, las autoridades encargadas de la persecución de los delitos inicien las investigaciones que procedan. Ejercicios similares se iniciaron en otras legislaturas para investigar, por ejemplo, el posible tráfico de influencias de los hijos de Marta Según, para dar seguimiento a los hechos del caso Ayotzinapa, para investigar el ejercicio de recursos federales destinados a la línea 12 del metro, entre otros temas diversos. No es ninguna facultad extraordinaria la que estamos pidiendo ejercer. Hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política valore e instaurar esta comisión especial que contribuya a la búsqueda de la verdad y la justicia tan necesaria a la luz de los resultados de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Pretendemos que se investigue y no sean solamente dichos y gritos que hacen los panistas en tribuna, sino que se investigue. Nosotros afirmamos que cuando hay un hecho tan ominoso para la sociedad mexicana, lo mínimo que se puede pedir en democracia es una investigación certera. Pedimos que esta comisión se allegue de los elementos necesarios para poder hacer todas estas denuncias y que haya por fin justicia en torno a esos 6 años del sexenio de Felipe Calderón. Es cuanto de la conferencia del comunicado, y si hay alguna pregunta estamos a sus órdenes. Calderón sí sabía, Margarita también. Calderón sí sabía, Margarita también. Muy bien. Venga. Sí, buenas tardes, diputadas y diputados. Preguntarte, Pablo, ¿qué tan viable es que funcione esta comisión, puesto que ya han pasado casi 10 años de que dejó el poder Felipe Calderón, y si no son como fuegos artificiales lo que estabas proponiendo, pues, que a veces es más ruido que lo que realmente hace la justicia, y qué tan certera tienen que ser las investigaciones, si se lo dejan a cargo a la Fiscalía General de la República o a qué ente del gobierno federal se encargará de hacer esta investigación con toda la neutralidad que el caso amerita. ¿Y por qué tendría que venir aquí Felipe Calderón, puesto que él ya tiene muchos años que dejó de ser funcionario federal? Entonces, ¿bajo qué artículos los estarían llamando? Y también preguntarte, dices que gran parte del territorio se convirtió pues casi en tierra de narcos. Hoy sabemos que también está Zacatecas, Chihuahua, está Tamaulipas. Y a estos, ¿a quién los van a investigar? Pues sobre todo por tanta masacre que ha habido en estas entidades. Gracias. Mira, en muchas ocasiones se escudan los funcionarios para decir que ya fenecieron esos delitos que cometieron, pero este no es el caso. Es decir, te pongo un ejemplo solamente, el caso de las desapariciones forzadas. Todos estos delitos digamos, persiguen mientras persistan. Las desapariciones no sabemos dónde están esas personas, por ejemplo, y todos esos delitos se tendrán que investigar y perseguir y dar con los responsables. Nosotros pensamos que la investigación es un elemento que se tiene que llevar a cabo. No queremos que sean fuegos artificiosos como se plantea, sino que sea una comisión seria, plural. Estamos planteando que sea una comisión de todos los partidos, en donde se alleguen de elementos. Planteamos que debería venir el expresidente Calderón porque él ha dado algunas declaraciones y creemos que lo primero que tendría que hacer es rendir una declaración ante esta soberanía. Somos la representación del pueblo de México y queremos saber qué es lo que pasó y cuáles son… ¿Bajo qué ley, qué artículos lo obligarían después de 10 años de haber dejado el poder? Lo que te planteamos primero es que los delitos que se cometieron todavía tienen vigencia, porque hay delitos que no fenecen. Y la otra es una invitación a Felipe Calderón
porque él ha dicho que quiere limpiar su imagen, que quiere aclarar cosas, que venga al Congreso de la Unión y que aquí haga las aclaraciones pertinentes. Nosotros estaremos en toda la disposición de escuchar y obviamente no solamente a él, a todos los ciudadanos que tengan algún elemento que aportar para esta investigación, los estamos invitando a que cuando se constituya esta comisión puedan aportar datos para esclarecer los múltiples delitos que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón en esta materia. Y la otra es pues que hay un empoderamiento que se hizo desde el Estado mexicano con Genaro García Luna a la cabeza para fortalecer a algunos de los cárteles y obviamente esto es lo que ha generado la monstruosa realidad que ahora todavía permanece por el poder que se les dio y yo también digo por la traición que se hizo al ejército mexicano al echarlo por delante y después darles información a los cárteles de la droga.